Cada año más de 3.000 personas se suicidan en España, pero a pesar de ser la primera causa de muerte violenta en nuestro país, el silencio y la tendencia de las familias a ocultar los casos hacen que no se hable de ello lo suficiente. Ese tabú evita que se pueda trabajar más para combatir las causas que ayudarían a prevenirlo. Dicen los expertos que son muchos los factores que pueden llevar a una persona a quitarse la vida: depresión, enfermedades mentales o invalidantes, rupturas afectivas, pero concluyen que la soledad y el aislamiento suelen estar detrás de la mayoría de los casos. Hoy vamos a hablar con algunas familias que han perdido a un ser querido que decidió suicidarse. Nos cuentan su experiencia ante un drama en el que al dolor por la ausencia hay que sumar, en muchos casos, el sentimiento de culpa. Yo voy a decir lo que a mí me fue, a mi marido y a mí nos fue bien, que era poder decir, sin ningún tipo de vergüenza, que mi hijo se murió por suicidio. Yo ya tenía 27 años cuando mi padre murió, pero aún así me costó muchísimo superar, un poco elaborar ese duelo. Han pasado 20 años y todavía es algo de lo que sigo hablando. No hay ninguna forma para amortiguar un dolor. Es un dolor que siempre lo llevarás contigo en la vida y a lo único que aprendes es a convivir con él. Pero no se amortigua, sabes que está ahí y lo sientes cada día que te levantas. El suicidio es probablemente la muerte más desoladora, no solo para los que se matan, sino también para los que les sobreviven. Cada suicidio afecta de forma profunda y traumática a una media de 6 personas. Se definen como supervivientes, son familiares y amigos que no saben cómo amortiguar el dolor de una muerte inesperada. Al drama de la ausencia se suma muchas veces el estigma, el tabú, el sentimiento de culpa y el muro de silencio que acompaña un suicidio. El estigma que tiene el suicidio arranca de la consideración histórica como pecado y como delito, y todavía se arrastra bastante de ese tabú, de esa consideración como algo maldito y que se debe silenciar. Se muere por suicidio, como se puede morir, como por cualquier otra causa. Es una forma de muerte. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España por encima de los accidentes de tráfico y los laborales. Más de 3.000 personas al año, 9 cada día, pero además por cada suicidio consumado hay otros 30 más que lo intentan y en muchos casos quedan con secuelas de por vida. Datos que silencian las familias, la sociedad y los medios de comunicación. La OMS recomienda hablar del suicidio para combatir sus causas. La depresión se trata y el suicidio se previene. Es muy difícil elaborar los sentimientos que se mezclan después de un suicidio, porque a la culpa posible que uno inevitablemente siente, pude hacer algo más, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo advertimos? Se mezcla la rabia de la agresión que supone un suicidio, porque es una agresión para el entorno. Se mezcla la tristeza y también la incomprensión. Es la pregunta que nunca se responde, que es ¿por qué? Las causas del suicidio todavía se desconocen, pero se sabe que al igual que en los infartos hay factores de riesgo. Los trastornos mentales, el consumo de tóxico y los antecedentes suicidas son los principales. Otros detonantes son las enfermedades dolorosas, invalidantes o las rupturas afectivas. Nadie ha conseguido reducir la mortalidad por suicidio en el mundo. Las tasas de suicidio son aburridamente estables en todos los países. Lo que sí hemos podido hacer es que los que intentan suicidarse y los que también tienen grandes traumatismos con los avances de la medicina, que no repitan el intento. Las personas dicen, la mayor libertad es que si quiero me mato. Pero es que nadie que es feliz quiere matarse, solo el que está sufriendo no siente la vida o está profundamente torturado por el dolor moral. Entonces es todo menos libre. Es gente profundamente desgraciada
que sufre intensamente. Como un bromista, siempre sonreía, siempre encuentro faltar su silbido en casa. Sí, siempre sabía que estaba en casa porque había música, silbaba y siempre te hacía bromas graciosas, como un chico que vivía la vida, simplemente, y que era feliz. A Miquel le gustaba la música y los grafitis. Así nos recordó Cecilia a su hijo justo el día en el que se cumplían 3 años de su muerte. Miquel, que hoy tendría 21 años, no pertenecía aparentemente a ningún tipo de riesgo. Era sociable, tenía amigos y nada hacía presagiar un final así. No estaba en ese 43% de posibles suicidios que los médicos predicen, sino en ese 40% que no se detecta. Sin querer, crees que tienes algo que ver, que tú has tenido que participar inconscientemente, sin darte cuenta, en este tipo de muerte. Y es cuando intentas ir hacia atrás buscando cómo tú has respondido en un momento determinado, cómo te has comportado, cómo fue en tal momento. Haces una biografía hacia atrás buscando por qué es. Y el si hubiera. El suicidio es también un problema social, casi 1 millón al año en todo el mundo. Un plan europeo de prevención realizado en el barrio barcelonés del Eixample redujo en un 30% los reintentos, también los ingresos y el tiempo de hospitalización. Se aplican técnicas de mindfulness intentando que la persona se sitúe en el momento presente, ¿no? Huyendo de los pensamientos depresivos del pasado y de la angustia que crea el pensar en el futuro. La OMS es partidaria de extender las redes de prevención a los agentes sociales y a la atención primaria. Lo que hay que hacer cuando una persona habla del suicidio es no negarlo. No negar que tiene esa intención, preguntar ¿y por qué? ¿Y qué tiempo? ¿Y cuándo? O sea, no negarlo y preguntar. En segundo lugar, ganar tiempo, que aplace la decisión. ¿Qué es lo que hacen los bomberos cuando van a salvar a alguien? Hablemos, siempre puedes suicidarte dentro de un rato. Es decir, siempre puedes suicidarte mañana, que era nuestro lema. Para mañana decir siempre puedes suicidarte mañana. Al menos el 15% de las personas que acude a un ambulatorio han pensado en el suicidio. A veces el farmacéutico, el panadero o el cura pueden identificar una mirada suicida y actuar. Una tabla de salvación también para muchos ancianos que viven solos en la España rural. Los ancianos no van al médico quejándose de una demanda psicológica o de un problema depresivo, sino lo que hacen se quejan del problema físico. Entonces, claro, son difíciles de captar. Unas estrategias que se han hecho en otros países, por ejemplo en Irlanda, es, por ejemplo, en Barcelona, en el programa de Barcelona se utilizan gatekeepers, ¿no? Es decir, personas entrenadas en la población para detectar este tipo de casos, pero que pertenecen a la población general, no son sanitarios, ¿no? ¿Qué determina una conducta suicida? ¿Qué la desencadena? Estas son las preguntas que intenta responder la autopsia psicológica. Una técnica que nace en Los Ángeles en los años 50 y trata de reconstruir la biografía del suicida para conocer los desencadenantes. Uno de estos estudios se realizó en Galicia, donde el porcentaje de suicidios es más alto que en el resto de España. Alrededor del 50% tenía más de 65 años y se sentía solo e inútil. Perfil de paciente anciano con problemas físicos, muchas veces no gravísimos, sino problemas menores y que sin embargo faltaba capacidad de afrontamiento para ello. Y después el otro perfil importante que vimos era un perfil de mujeres entre 35 y 55 años, muchas veces con problemas de tipo afectivo, de problemas emocionales, ¿no? Y problemas de pareja y a veces con alcoholismo. Esto es una caja con postales que recuperé de él.
Bueno, mi tío se llamaba Vicente González Luelmo, se suicidó en agosto del 77 y yo tardé 32 años en saberlo, en tener noticia. Sergio es periodista y tras conocer el suicidio de su tío ha comenzado esa autopsia psicológica, reconstruir los últimos años de su vida. Del suicidio no se habla en el seno familiar. Es una cosa que da un poco de apuro porque bueno, el tabú es un asunto que nos señala un poco a todos, ¿no? como responsables. Es un fracaso de la sociedad en su conjunto. Oficialmente no hubo suicidio. El certificado de defunción registró un shock traumático. El de la parroquia, un accidente ferroviario. Lo último que he conseguido sobre mi tío es un certificado del libro de defunciones de la parroquia donde fue enterrado, en la que no se nombra la palabra suicidio en la causa de fallecimiento. Se habla de accidente ferroviario, pero tiene una explicación lógica. O sea, la Iglesia Católica hasta el año 1983 no permitió que los suicidas fueran enterrados en los cementerios. Entonces, de alguna forma, en el 77, para enterrarlo, tenías un poco que difuminar la verdadera causa, ¿no? Y convertirla pues, en un accidente. Sergio dedica gran parte de su tiempo a un blog sobre el suicidio, La Última Carta. Para los expertos, las notas de despedida son uno de los pocos documentos que evalúan literalmente el discurso suicida. Analiza, por ejemplo, palabras de contenido emocional, palabras de contenido positivo, de contenido negativo, palabras relacionadas con la muerte, palabras relacionadas, pues, por ejemplo, con pensamientos, con la religión, con palabras de contenido malsonante, tiempos verbales, pasados, presentes o futuros. Las personas que dejan cartas suicidas escriben más en primera persona. Hay muchos textos con pensamientos positivos, exculpando a la familia de cualquier responsabilidad, y en algunos casos se despiden utilizando tiempos verbales futuros. Cada edad tiene sus motivaciones, pero las estadísticas confirman que la mujer es más depresiva. Intenta el suicidio 3 veces más que el hombre, pero lo consuma 3 veces menos. El perfil medio de suicida es un varón mayor de 50 años, aunque cada vez emerge con más fuerza el de la figura de las denominadas mujeres desesperadas, que según los especialistas lo intentan, no consuman y reaccionan bien a los tratamientos preventivos. ¿Digan? ¿Digan? ¿Quién eres? A ver, intenta tranquilizarte un poco para que te pueda entender. Sí. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿Vas en el coche? Bueno, ¿estás sola? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Has vuelto a discutir? Cuando me dices que no sabes lo que puedes hacer, ¿qué me quieres decir? ¿Te han pasado otra vez ideas por la cabeza de hacerte daño? Amparo, enfermera de la Unidad de Prevención de Suicidios de Ourense, reproduce una llamada real. Sabe que dialogar en un momento de crisis puede salvar vidas. Acuérdate de lo que hemos hablado en la consulta. Las ideas pueden volver. Eso es. ¿Qué hacemos en ese momento? Es lo más importante. Y tú ahora estás haciendo algo muy importante. Nos estás llamando para pedir ayuda. Efectivamente. Eso es lo más importante de todo. Cuando uno decide suicidarse, sí no hay otra salida. El hecho de decirle a una persona que hay otras soluciones que se pueden buscar, pues puede ayudar, ¿no? También es un acto de soledad, el suicidio. Un acto que se hace en solitario, porque la persona percibe que nada ni nadie los va a poder ayudar, ¿no? Y el hecho de que alguien le diga que va a intentar ayudarle, elimina ese factor de la ecuación, desaparece la sensación de soledad. En Ourense está una de las pocas unidades de prevención de suicidio que hay en España. En esta red de evaluación se incluye tratamiento psiquiátrico, terapéutico y de urgencia, para evitar que se pase del pensamiento a la acción. Más de la mitad de las personas que se suicidan contactaron con el sistema sanitario 2 meses antes de poner fin a sus vidas.
El mito más frecuente es el que dice que se va a matar, no se mata nunca. Eso es mentira. A veces se matan. Y también hay un error ahí de planteamiento, pensar que uno nos está mintiendo con que se quiere matar. Eso está condenado a descalificar a la persona que te está diciendo eso. Una persona que dice que se quiere matar no solamente te está diciendo que se quiere matar, te está diciendo que no puede más. Amélie, Gaspar, Karim, Piero, Sara han decidido vivir después de haber intentado acabar con sus propias vidas. El suicidio es todavía hoy la muerte ignorada. El tabú y el estigma que lo envuelven impide que se afronte sin prejuicios. Los que han sobrevivido intentan que su vida no vuelva a estar en blanco y negro. El propio superviviente es el que debe romper ese tabú. Y el primer paso es decirlo en voz alta para sí mismo. Mi persona querida, a que yo echo de menos, murió por suicidio. Dicen los expertos que no es un problema de libertad, sino de sufrimiento, un dolor intolerable por el que se llega a tener más miedo a la vida que a la propia muerte.